Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Comenzamos nuestro informativo en pleno centro de Madrid. Hoy, precisamente en Madrid, Pedro Sánchez ha prometido su cargo como presidente del Gobierno ante Felipe VI y la Constitución española, la cual ha prometido guardar y hacer guardar. También les actualizamos la situación en Gaza, que es cada vez más crítica, tras varias semanas de guerra entre Israel y Hamás. Aquí, en Europa, seguimos muy de cerca la evolución de la guerra en Ucrania. Kiev ha denunciado que Rusia tiene almacenados varios cientos de misiles para atacar instalaciones térmicas y eléctricas ucranianas este invierno. Comenzamos con los titulares del día. Hoy, viernes 17 de noviembre. Borrell pide a Israel que no se deje consumir por la rabia durante una visita a un kibutz atacado por Hamás. Euronews entrevista al ex primer ministro de Israel, Ehud Olmert, que asegura que la guerra en Gaza solo acabará con la desaparición absoluta de Hamás. Situación desesperada para muchas familias palestinas que, a pesar de contar con la doble nacionalidad, no consiguen salir de la franja de Gaza. Intensas olas de calor e incendios en Brasil en la primera quincena de noviembre. Fiesta en Sevilla con los Grammy Latinos entregados en una gala que por primera vez se celebraba fuera de Estados Unidos. Shakira, Karol G y Joaquina entre las premiadas. El líder socialista Pedro Sánchez ha prometido su cargo como presidente del gobierno español ante el rey de España, Felipe VI, y un ejemplar de la Constitución, un hecho que le habilita para conformar un nuevo ejecutivo. Sánchez asume de nuevo su cargo bajo un clima de tensión política y social marcado por la futura aprobación de una ley de amnistía a los independentistas catalanes procesados por el intento secesionista de 2017, una medida que provoca la ira de miles de ciudadanos españoles. Los populares ganaron los comicios de julio, pero no obtuvieron la mayoría. Nueva noche de disturbios y cargas policiales en Madrid. Miles de personas se reunieron en las inmediaciones de la sede del Partido Socialista para protestar contra la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España. Los manifestantes acusaron a Sánchez de traicionar la Constitución y socavar el sistema judicial, ya que ha prometido una amnistía a los políticos implicados en el referéndum independentista catalán de 2017 a cambio de apoyo político. Hay que ya salir a la calle de igual de ideología, todo el mundo a la calle a parar al peor presidente que ha tenido la dictadura en España, que es un mentiroso, ha mentido a sus votantes. ¿Dónde están los votantes del PSOE? Les han mentido. A nosotros, a mí no me han mentido, yo no voto al PSOE ni le votaré jamás en mi vida. Pero ¿dónde están los votantes del PSOE? Se han mentido en la cara. A lo largo del día se sucedieron las protestas y la tensión fue en aumento. Por la noche se produjeron altercados y los policías cargaron contra un grupo de exaltados manifestantes. Al menos 10 personas fueron detenidas. La ofensiva israelí se recrudece y se extiende hacia la Cisjordania ocupada, con violentas redadas en la ciudad de Jenin. En el suroeste de la franja, un ataque israelí en Han Yunis dejó al menos 10 muertos, incluyendo niños. Un día antes, el ejército de Israel arrojó panfletos ordenando a los civiles evacuar la ciudad, mientras la población gazatí apenas come una vez al día y solo comida enlatada, según alerta el Programa Mundial de Alimentos, que dice que el pan se ha convertido en un lujo. No hay ningún lugar seguro en Gaza. Ni en el norte, ni en el sur, ni en el centro. No hay ninguno. Se le pide a la gente que vaya del norte al sur, pero en realidad un tercio de las víctimas mortales han muerto en el sur. Así que el sur no es seguro, ni siquiera los recintos de la ONU son seguros. Mientras, el ejército israelí muestra un arsenal de armas hallado bajo el hospital Al-Shifa de Gaza y una red de túneles supuestamente de las milicias de Hamás. Además, aseguran haber hallado junto al recinto hospitalario el cadáver de una rehén israelí secuestrada el 7 de octubre por milicianos de Hamás e identificada como Yehudit Weiss, de 65 años de edad. El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, ha iniciado su gira por Oriente Medio en el kibutz Be'eri de Israel, a solo 3 kilómetros de Gaza. Allí, el 7 de octubre, militantes de Hamás mataron al menos a 130 personas, entre ellas niños y bebés. En total, ese día los terroristas asesinaron a más de 1.200 personas en un ataque a Israel y secuestraron a más de 240.
Borrell se ha reunido con familiares y supervivientes de los ataques, acompañado por el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Eli Cohen. Todos deberíamos estar unidos para liberar Gaza de Hamás, por la seguridad del Estado de Israel, por el pueblo de Gaza y por el mundo entero. De lo contrario, Europa será la siguiente. Aunque los intensos combates en Gaza contra los militantes de Hamás están cobrando un elevado número de víctimas civiles, Borrell ha reiterado que la Unión Europea apoya el derecho de Israel a la autodefensa y ha pedido la derrota de Hamás y la liberación de todos los rehenes aún secuestrados en la franja. Pero ha insistido en que la organización terrorista no representa al pueblo palestino, cuyas vidas deben protegerse. Borrell ha instado a abrir un acceso humanitario sin trabas a la franja de Gaza, para que la ayuda pueda llegar a quienes la necesitan. Esto debería incluir corredores humanitarios y pausas en los combates. Entiendo los miedos y el dolor de la gente que ha sido atacada, masacrada, secuestrada. Comprendo vuestra rabia. Pero déjame pedirte que no os consuma la rabia. Creo que eso es lo que el mejor amigo de Israel puede deciros. Porque lo que marca la diferencia entre una sociedad civilizada y un grupo terrorista es el respeto por la vida humana. Josep Borrell continuará su misión diplomática en el territorio palestino de Cisjordania y viajará a Bahrein, Arabia Saudí, Qatar y Jordania para mantener conversaciones sobre ayuda humanitaria. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitará Egipto y Jordania durante el fin de semana. La guerra debe continuar. Así de contundente se muestra el ex primer ministro de Israel, Ehud Olmert, que asegura en una entrevista a Euronews que el conflicto solo concluirá cuando el gobierno de Benjamin Netanyahu alcance su principal objetivo, el fin absoluto de Hamás. Cada ciudadano, cada bebé, cada niño que es asesinado es terrible. ¿De acuerdo? Así que no quiero discutir sobre los números. Todo el mundo que fue asesinado allí es terrible. Cuando las Naciones Unidas o Reino Unido, por ejemplo, dio instrucciones a los embajadores en la ONU para votar en contra de un alto el fuego, en otras palabras, cuando ellos aceptaron que continuará la operación militar israelí, ¿qué esperaban? ¿Que no habría algunas bajas? Aún no hemos llegado al corazón de esta operación. Han Yunis, que está en la parte sur de la Franja de Gaza, es el verdadero cuartel general de Hamás. Ahí tienen el liderazgo. Allí están escondidos, tienen los búnkeres, las posiciones de mando y las plataformas de lanzamiento. Es interesante que mencione que Han Yunis es el centro de mando, porque la semana pasada se habló del hospital Al-Shifa como el corazón de Hamás. Y sin embargo no hemos visto los túneles o el armamento. Sí, hemos visto el armamento, lo que no hemos visto es a los líderes. Pero mire, no lo sé. Hay tantas noticias falsas. Ahora eso es parte de la vida. Todo se difunde sin cuidado. Si me hubiera preguntado hace 2 semanas, le habría dicho que el centro está realmente en Han Yunis. Lo que Israel debe hacer ahora es anunciar que cuando la batalla militar termine, inmediatamente Israel está preparado para embarcarse en negociaciones con la autoridad palestina para una solución de 2 estados. Eso incluirá entonces a Gaza como parte del Estado palestino. Debería investigarse por qué las fuerzas de Israel no aparecieron a tiempo. Cuando se habla con las familias, se muestran muy confundidas sobre por qué estuvieron tanto tiempo solas en los kibbutz. Tiene que haber una investigación muy exhaustiva. Una cosa sí sé. En el fondo, los que toman las decisiones, cuando presencian el potencial de un ataque semejante, piensan, venga, estos árabes inferiores, ¿qué saben ellos? ¿Qué pueden hacer? ¿Van a ser rival para nosotros? Los israelíes, la nación por excelencia, con toda nuestra sofisticación, nuestros cerebros, con todo el coraje y demás, nos han demostrado que son iguales que nosotros.
Son serios, son sofisticados, son brutales. Tendremos que destruirlos. Iyad al-Jabal y su familia se encuentran entre los muchos ciudadanos con doble nacionalidad atrapados en campos de refugiados del sur de Gaza. Con nacionalidad sueca, permanecen a la espera del permiso necesario para cruzar la frontera con Egipto. Iyad llegó a Gaza para realizar una investigación para sus estudios de doctorado y en principio iba a quedarse solo unos meses. Y entonces, para él y toda su familia, el desastre. Solo quiero sentir que mis hijos están a salvo y quiero irme de Gaza. Porque veo a mis hijos llorar todos los días y me piden que volvamos a Suecia. Son niños que no conocen las circunstancias que les impiden viajar. Me gustaría poder decirles que estarán bien. No sabemos cómo dormir, ir al baño o asearnos. Incluso la comida, no hay suficiente para comprar lo mínimo para subsistir. Y todo está contaminado por la basura que hay por todas partes. El agua no es potable. Triste e irónicamente, y aunque la familia está desesperada por escapar del sufrimiento del campo de refugiados, lo cierto es que abandonar Gaza conllevará su propia angustia. Es muy difícil para mí irme de la franja de Gaza y dejar a mi familia. A familiares como mi hermano y mis hermanas. Lo que quiero decir es que como sueco puedo irme de la franja de Gaza, pero al mismo tiempo es una especie de sufrimiento para mí dejar el lugar, dejar la franja de Gaza, mientras tengo a mi familia aquí, que no tiene la capacidad de abandonar el lugar. Así que es muy duro. Es muy duro. Redada contra organizaciones islámicas en Hamburgo. La policía alemana ha abierto una investigación sobre el Centro Islámico y otras 5 asociaciones por sospechas de islamismo radical y apoyo a las actividades de la organización libanesa proiraní Hezbollah, que está prohibida en Alemania. Nuestras autoridades de seguridad investigan el Centro Islámico de Hamburgo y varias posibles organizaciones. Estamos investigando la sospecha de que estas organizaciones estén dirigidas contra nuestro orden constitucional. También estamos investigando si la organización terrorista libanesa Hezbollah recibe apoyo desde aquí. Desde la madrugada de este jueves, la policía ha hecho registros en Hamburgo, Baja Sajonia, Hesse, Baden-Württemberg, Baviera, Berlín y Renania del Norte-Westfalia en un total de 54 inmuebles. En Ucrania prosiguen los ataques masivos rusos en la región martirizada de Jersón, en el sur del país, donde se ha confirmado el fallecimiento de 3 mujeres, 2 de ellas heridas en los bombardeos del jueves. Mientras, el nuevo ministro británico de Exteriores, David Cameron, ha reafirmado a Ucrania su apoyo diplomático, económico y sobre todo militar. Y en la ciudad portuaria de Odesa, en el Mar Negro, se comprometió a facilitar suministros esenciales y abrir corredores de exportación para la economía de Ucrania. Odesa va a ser vital para la recuperación económica de Ucrania. Y estoy orgulloso de anunciar el lanzamiento de una garantía de seguridad para ayudar a los buques a salir de este puerto a través de la nueva línea marítima y para asegurarnos de que Ucrania puede beneficiarse de esas exportaciones. Las negociaciones abordaron también la entrega de armas y el refuerzo de la defensa aérea, según precisó el presidente Zelensky a través de Telegram. Mientras Rusia derriba drones junto a la frontera con Bielorrusia, el Estado Mayor de Kiev anuncia que las tropas rusas habrían perdido a más de 1.100 hombres en 24 horas en el frente del este. Finlandia ha anunciado el cierre de 4 puntos fronterizos con Rusia a partir de este viernes. La decisión viene como consecuencia del creciente número de solicitantes de asilo indocumentados a los que Rusia supuestamente habría dejado pasar. El primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, dijo durante una rueda de prensa que decenas de inmigrantes, en su mayoría procedentes de Oriente Medio y África, habían llegado en los últimos días a Finlandia con peticiones de asilo. Según Orpo, los inmigrantes no tenían la documentación adecuada y supuestamente habrían entrado en el país con la ayuda de las autoridades rusas. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, aseguró que estas acusaciones son infundadas y añadió que Moscú no está obligado a examinar a los inmigrantes que quieren cruzar la frontera con Finlandia.
Durante décadas, las autoridades fronterizas de los dos países han trabajado juntas para impedir la entrada de personas sin visas ni pasaportes. Desde que se anexionó ilegalmente las regiones ocupadas de Ucrania, Rusia está erradicando sistemáticamente la identidad ucraniana en todos sus aspectos. Así lo denuncia la red de periodismo de investigación de la EBU. El ruso es ahora mismo la lengua oficial de toda la administración pública de esos lugares. De hecho, el Kremlin ha acelerado la expedición de pasaportes rusos, sin los cuales los ciudadanos tienen enormes problemas para acceder a servicios como la sanidad. Así sucedía, por ejemplo, en Jersón, ya liberada. La tarea de los rusos era eliminar la existencia del Estado ucraniano aquí en la región de Jersón y sugerir que los habitantes de Nueva Rusia, o los pequeños rusos como ellos los llamaban, vivían y viven aquí. Que la gente que vive aquí no tiene nada que ver con el Estado ucraniano, ni la cultura ucraniana. La educación es un elemento integral del programa de rusificación. En las escuelas, las clases se imparten en ruso y la historia se enseña desde una perspectiva patriótica rusa. Los libros de texto ucranianos, simple y llanamente, están prohibidos. Básicamente, el libro de texto es una herramienta de propaganda. Niega a los niños ucranianos el acceso a su propia cultura, a su propia historia. Y está tratando de transformar a esos niños en los ciudadanos modelos en los que Rusia quiere que se conviertan. Con la comunidad internacional teniendo poco o ningún acceso libre a las regiones ocupadas, es difícil evaluar la verdadera actitud de la población local ante la aparente supresión de la identidad ucraniana. Con todo, el dominio cultural de Rusia es más que evidente. Una artista rusa fue sentenciada este jueves a 7 años en prisión por un tribunal de su país. Sasha Skochilenko, de 33 años, estaba acusada de difundir informaciones falsas sobre las Fuerzas Armadas rusas. La joven sustituyó etiquetas de precios en un supermercado por otras que denunciaban la invasión rusa de Ucrania. Skochilenko no negó el acto en sí, pero rechazó la acusación de haber difundido informaciones falsas. Podría ser un supermercado, pero no lo es. Este es uno de los pocos sitios en Roma que permite a quienes más lo necesitan llenar la cesta de la compra gratis. 1 de cada 12 italianos vivía en la pobreza absoluta el año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística de Italia, y las cifras aumentan. Cada vez más gente no puede permitirse comprar artículos esenciales como alimentos o ropa. Es el caso de Victoria. Depende de unos cientos de euros de su pensión y viene aquí una vez al mes para recibir ayuda adicional. Gracias a Dios tengo una casa que me dejaron mis padres. Pero las personas que tienen que pagar alquiler, comida, electricidad, gas y agua, y que apenas ganan entre 400 y 500 euros al mes, me dicen, ¿cómo hacen? Me da mucha vergüenza, porque parece que estoy mendigando. A veces he preferido no venir y tomarme un vaso de leche con galletas. Margherita trabaja en Nonna Roma, una organización benéfica que ayuda con alimentos a miles de familias. Desde el primer encierro nuestra actividad aumentó mucho. Afortunadamente recibimos más donaciones. Así que hemos pasado de ayudar a 150 hogares al mes a unos 800 cada fin de semana. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, la demanda se ha disparado y el aumento es constante. Los pensionistas y también algunas familias trabajadoras se encuentran entre quienes dependen de esta ayuda. El aumento del coste de la vida es una de las causas. Hay dos tipos de factores, uno es a corto plazo y el principal es la alta inflación. La inflación afecta a los salarios fijos y a las personas con bajos ingresos. Luego están las causas estructurales, como el bajo crecimiento. Italia es uno de los grandes países europeos cuya economía crece muy poco desde hace tiempo. La otra causa son los bajos salarios.
Las familias más humildes culpan al gobierno italiano por los recientes recortes a las prestaciones sociales. Y aunque en otros países europeos la situación no es mucho mejor, según Eurostat, en Italia habría un promedio mayor de personas en riesgo de pobreza respecto al resto de países de la UE. Más de 1000 incendios en 15 días en el estado brasileño de Mato Grosso. Una mezcla de ola de calor, fuertes vientos y sequía ha alimentado las llamas en la húmeda región del Pantanal de Brasil. En la primera quincena de noviembre, el Instituto Brasileño de Investigaciones Espaciales contabilizó más de 1000 focos y avisó del riesgo que viene. Si no hay un plan urgente de intervención y preservación, desgraciadamente el año que viene volveremos a estar aquí, sufriendo lo mismo que estamos viviendo hoy. Lamentablemente caminamos por el Pantanal y hoy parece un cementerio al aire libre. A más de 2000 kilómetros al norte, otra región brasileña rica en biodiversidad, la selva amazónica, también se enfrenta a un periodo de grave sequía e incendios forestales, provocados en su mayoría por agricultores y mineros. Todo en una semana marcada por un nuevo récord de calor el jueves en Río de Janeiro, donde las temperaturas superaron los 42 grados con una sensación térmica por encima de los 50 grados. Fiesta en Sevilla con los premios Grammy Latinos, entregados en una ceremonia que por primera vez se celebraba fuera de Estados Unidos. Shakira obtuvo 2 galardones, incluido el de Mejor Canción Pop, con su tema sobre el engaño de su expareja, el exfutbolista Piqué. Este premio yo se lo quiero dedicar a mis hijos, Milan y Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz. Les he prometido que van a tener una mamá, porque como dice un amigo, en el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro. Uno de los galardones más destacados de la musical velada fue para otra artista colombiana, Karol G. Mañana será bonito, interpretado por la cantante, compositora y productora sudamericana, fue reconocido como el mejor álbum de 2023. Y estoy feliz de tener aquí parte de las personas que hicieron equipo conmigo durante ese proceso. Este álbum es súper especial, a mí me cambió la vida y me parece increíble que haya cambiado la vida de tantas personas. En la ceremonia que tuvo lugar en la capital andaluza también estuvo presente el flamenco, que llegó de la mano de Rosalía. La artista española brilló con luz propia sobre el escenario. Otra de las grandes figuras internacionales presentes en Sevilla, en un evento dominado por las mujeres, fue Laura Pausini. Así, el premio a Mejor Nuevo Artista fue para la venezolana Joaquina, joven cantante de 19 años. Protagonizó uno de los momentos estelares de una noche de fiesta llena de ritmo, luz y color. Hasta aquí el informativo de hoy. Para no perderse nada de lo que pasa en el mundo, solo tienen que acceder a nuestra página web y seguirnos en redes sociales. Muchas gracias. Ahora les dejamos con el No Comment del día, en el que verán cómo el plástico ha inundado un río guatemalteco. Disfruten del fin de semana.